Buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Bienvenidos, mis queridos niños, a nuestra clase de ciencia y tecnología. Y por favor, recordemos nuestras reglas. Sentarse en un lugar adecuado, poner mucha atención porque el día de hoy vamos a hacer un tema muy importante para cuidar nuestra salud y tú puedas garantizar tu crecimiento, el fortalecimiento de tus huesos, de tus músculos y de tus dientes. ¿De qué estaremos hablando, chicos? Ya ustedes seguramente ya vieron el video, ¿verdad? Han visto el video y entonces ya saben de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la higiene de los alimentos. Según nuestro video y según lo que sabemos, los alimentos son muy importantes para el crecimiento y fortalecimiento de tu cuerpo. Hemos visto el origen de los alimentos, también hemos visto, chicos queridos, hemos visto la función que tienen cada uno de los alimentos. Hemos visto que están divididos por grupos y nuestros alimentos, nuestra alimentación diaria tiene que estar balanceada. Tenemos que comer cada porción de estos alimentos que nos dan energía, que nos ayudan a crecer, como las proteínas, las vitaminas, y de eso vamos a seguir hablando, mis queridos niños, y también luego en la tarde, a través de la preparación de nuestra ensalada, veremos cómo colaboran esos alimentos en el fortalecimiento de nuestro cuerpo y de la formación y crecimiento en la que tú estás en esta etapa. Muy bien, les decía que vamos a hablar sobre la higiene de los alimentos. Sabemos, mis queridos niños, que los alimentos desde que están en la chacra, o sea, desde donde se produce, hasta que llega a nuestra casita, nuestros alimentos, pues, pasan por muchas manitos, ¿verdad? Por muchos procedimientos, pasan por mucha manipulación. Es por eso que tenemos que tener cuidado cómo cuidar a estos, valga la redundancia, cómo cuidar a nuestros alimentos, que lleguen limpios, que lleguen frescos, y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿listos para nuestra clase del día de hoy? Muy bien, mis queridos niños. Entonces, permítanme ponerme los lentes, ¿sí? Para poder compartir nuestra pizarrita. Muy bien, mis queridos. Bien, higiene de los alimentos. ¿Qué es higiene de los alimentos? Vamos a conocer un poco más de cómo tenemos que manipular y cómo tenemos que utilizar nuestros alimentos. ¿Sí? Muy bien. Muchas personas, chicos, manipulan los alimentos desde que salen, desde los centros de producción hasta que los cocemos, ¿no es cierto? Debemos tener cuidado de que todo ese camino que recorren los alimentos estén en buen estado para evitar que nos produzcan enfermedades. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, a unos niños que están manipulando los alimentos. Estos niños, igual que ustedes, hoy día en la tarde, están preparando, ¿no? Están ayudando en la preparación pero higiénica de los alimentos. Miren, ellos ¿qué están haciendo? Están lavando las frutas. Vamos a ver. Cuando compramos, chicos, los alimentos en los mercados, debemos fijarnos. ¿Qué cosa tenemos que fijarnos? Que las frutas, que los vegetales estén frescos, en buen estado de conservación y más aún limpios.
Por eso es importante que lo compremos en lugares de garantía. No podemos ir a comprar, por ejemplo, hay lugares donde tienen los alimentos, las frutas, las verduras en el piso. Eso no es ninguna garantía de que estos alimentos estén limpios. Es por eso, mis queridos niños, es muy importante ir a los lugares donde todo esté limpio, ¿no? Bajo todos los protocolos de higiene que nos proporcionen garantía de que estamos llevando a nuestras casas productos en buen estado. Asimismo, mis queridos niños, las carnes y el pescado tienen que estar frescos y firmes. Evitar, por ejemplo, que estén llenos de moscas. Hay lugares en nuestra ciudad donde especialmente el pescado está lleno de moscas, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar eso y buscar un lugar donde nos vendan tanto la carne, el pollo, el pescado, etcétera, en lugares donde sepan conservarlos bien, ¿sí? Estos, por ejemplo, tanto la carne como el pescado, no tienen que tener estar muy suavecitos, que cuando se pone los dedos no quede marcado, sino que esté durito. Eso es signo de que estén frescos. Lo mismo que el pescado, por ejemplo, para reconocer que un pescado es fresco, tiene que estar su escama brillante. En todo caso, abrirle en estas partes las branquias, tiene que estar un color rojizo. Eso es muestra de que el pescado está fresco y lo podemos comprar. Siempre el pescado tiene que estar con hielo, porque lamentablemente el pescado es una carne que se malogra muy rápido. Bien, si los alimentos se encuentran en el aire libre, deben protegerse, como les decía anteriormente, de las moscas, de las cucarachas y otros insectos, ¿sí? Se tiene que proteger. También a nuestras mesas no solamente llegan alimentos naturales, sino también llegan alimentos procesados, ¿sí? Por ejemplo, el yogur, la leche, muchos productos envasados, tanto en latas como en cajas, en bolsas. En este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta, mis queridos niños? En este caso, siempre que compremos alimentos procesados o envasados, tenemos que fijarnos en la fecha de vencimiento. Muy importante, no te olvides. Ayuda, mamita, ayuda, papito, a mirar la fecha de vencimiento, porque si consumimos alimentos que ya se vencieron, pueden dañar seriamente nuestra salud. Ahora, ¿cómo se hace para conservar los alimentos? Debemos saber conservar los alimentos, ¿sí? Ahora hay muchos tutoriales en YouTube donde nos enseñan cómo conservar desde las verduras, las carnes, las frutas, etc. Pero el día de hoy yo les voy a decir algunos tips para poder conservar frescos nuestros alimentos. Por ejemplo, una forma de conservar tradicionalmente es el congelamiento y procesamiento industrial, ¿verdad? Hay muchos lugares, por ejemplo, muy lejanos, donde el pollo, el pescado, la carne llegan congelados. Hay lugares, hay congeladoras muy grandes donde los congelan industrialmente, que van de esa forma y entonces pueden durar estos alimentos. Por ejemplo, el pollo dice que puede durar, según acá yo estaba investigando, hasta 1 año en esas condiciones, ¿no? Los procesamientos tradicionales son conocidos desde muchos años y los más usuales
es la desecación de la carne, llamado charqui, y de la papa, el chuño. La salazón del pescado, el ahumado del jamón y la ebullición de la leche. Antiguamente, nuestros antepasados, por ejemplo, utilizaban mucho lo que es el charqui. Ahora también en las zonas lejanas donde no hay una refrigeradora, que son muchos lugares, tanto de la selva como de la sierra y también algunos lugares de la costa, donde no hay refrigeradoras, donde no hay congeladoras, se utiliza pues esta forma de conservar la carne, haciéndolo charqui y también salando el pescado y haciéndolo secar, ¿sí? Y también, ¿no?, la producción del jamón, que ya es otro proceso. La refrigeración de los alimentos, o sea, su mantenimiento a temperaturas bajas, nos permite tenerlos siempre en buen estado durante días o semanas. La industria moderna, chicos, ofrece diversos modelos de refrigeradoras, congeladoras, cámaras y contenedores frigoríficos. En la industria, niños, procesa los alimentos y lo protege también en envases especiales para que duren mucho tiempo. Deben tener la fecha en que fueron envasados y la fecha de vencimiento. Los principales alimentos industrializados que consumimos son las leches condensadas y en polvo, las conservas enlatadas, las bebidas gaseosas, las mermeladas, etcétera, ¿es cierto? Como les decía, estos pues vienen en cajas, en bolsas, en latas. Bien, cuando no se consumen los alimentos en un buen estado, mis queridos niños, o lo adquirimos en lugares que no nos prestan la garantía de salubridad, ¿qué sucede? Nos puede dar el cólera. El cólera es una enfermedad muy contagiosa. Hace años atrás, nuestro Perú sufrió una epidemia del cólera. Mucha gente perdió también la vida a causa de esta enfermedad, que se llama también el vibrón colérico. El principal síntoma es la diarrea intensa que ocasiona la deshidratación del enfermo, o sea, la disminución rápida del agua de su organismo, porque te da vómitos, pérdida de conciencia y finalmente la muerte. Como les decía, el año 1992 en nuestro Perú hubo una epidemia del cólera. Esto sigue, ahí sigue la enfermedad. Es por eso tan importante, mis queridos niños, consumir los alimentos sanos, limpios y frescos, porque también no solamente es el cólera, también está la tifoidea, también está la colitis, que son enfermedades que nos producen si no consumimos los alimentos en buen estado. Es por eso, mis queridos niños, la importancia de la higiene de los alimentos. La falta de higiene de los alimentos puede producir, mis queridos niños, numerosas enfermedades. Por eso es importante lavarnos las manos antes de comer para no contaminar los alimentos ni hacer ingresar en nuestro cuerpo microbios productores de enfermedades. Hay muchos niños que, por ejemplo, no ustedes, obviamente, que no son ustedes, que tienen la mala costumbre de ponerse siempre el dedito y estar en la boca mascándose las uñas. Otros cogen el lápiz, se lo meten a la boquita, otros el borrador, cualquier cosa se están metiendo a la boca. Y eso no se tiene que hacer, mis queridos niños, porque de esa forma hacemos ingresar a nuestro organismo muchos microbios que luego dañan nuestra salud.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, mis queridos niños, y ahora en la época de pandemia todavía con mayor razón, lavar bien la fruta, los vegetales, las latas de la conserva. Antes de abrirlas hay que lavarlas, desinfectar con nuestro alcohol. Ahora no tiene que faltar en nuestras casas el alcohol, ¿sí? ¿Para qué? Para desinfectar también las bolsas que llegan desde el mercado, porque recuerden que podemos estar en esas bolsas o en esa fruta o en esa verdura transportando el virus, el coronavirus, ¿sí? A veces nos puede provocar por ahí una fruta. Primero preguntemos a mamá, mamita, papito, ¿ya está limpia la fruta? Y mamita en casa tiene que lavar esa fruta y los vegetales con gotas de lejía para que de esa forma podamos consumir alimentos sanos. Otra cosa, mis queridos niños, tenemos que hervir el agua. Para beber hay que hervir el agua, si no compramos el agua pues mineralizada, que ya está curada, digamos así. Vamos entonces, importa, aquí saben que en Guarmey el agua no es una garantía, ¿sí? El agua en Guarmey lamentablemente no es potabilizada como debe ser. Tenemos por eso que hervir el agua y evitar, nunca tomes el agua así del caño, por favor, mi querido niño, ¿sí? Por más que tenga sed, por favor, tenemos que evitar consumir el agua directamente que salen del caño. Otra cosa, queridos niños, hay que evitar la venta, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad se acostumbra mucho vender los panes en vía pública. Entonces, esto también es causa de muchas enfermedades. Lamentablemente, nuestras autoridades aquí en nuestra ciudad no ponen un coto, o sea, no ponen un fin a que se sigan vendiendo el pan en las esquinas, ¿no? En la vía pública. Y a veces cuando tú vas a ver, pues ves algunas moscas por ahí y hay gente que manipula el pan para escoger y ese pan ya no lo puedes ni siquiera lavar, ¿sí? Lo consumes tal cual. Por eso es mejor ir a comprar a las panaderías, a lugares donde nos puedan dar el pan que esté conservado en buen, digamos, en buen estado, en lugares cerrados, donde no haya moscas ni otros insectos. También, mis queridos niños, tenemos que lavar bien las ollas, los platos, las tazas, especialmente los cubiertos y otros utensilios de la cocina después de usarlos. Protegerlos. No importa, protegerlos de las moscas, de las cucarachas, de las hormigas. A veces los lavamos y los dejamos ahí y viene la mosca y se posan en nuestros cubiertos. Igual tenemos eso que evitar, mejor es taparlos y también guardarlos en lugares donde no puedan contaminarlo las moscas u otros insectos. Proteger, mis queridos niños, los alimentos del polvo y los insectos, cubriéndolos con manteles, limpios. No comer los alimentos que se venden en la calle, porque están expuestos a la suciedad y a las moscas. Mis queridos niños, yo sé que es muy rico irse a la esquina, comerse una salchipapa, etc. Pero por favor, tenemos que evitarlo. Y si nos provoca, pues, una de esas comiditas chatarras, digamos que a la mamita que un domingo o un día cualquiera, pues, nos prepare en la casa alguno de esos antojitos y evitemos ir a la esquina a comer cualquier alimento que no nos presta ninguna garantía. Otra de las enfermedades que vemos aquí, por ejemplo, es la colitis.
¿Qué es la colitis? La colitis es una enfermedad del intestino grueso producida por una intoxicación causada por comer alimentos en mal estado de conservación. Se manifiesta con una frecuente y abundante deposición. Es decir, a cada rato vas al baño, a veces más de 20 al día, fuerte dolor abdominal y debilidad. Esto es muy peligroso. Tenemos que, si te da una colitis, tomar abundante agua para evitar deshidratarte. Sí, mis queridos niños, por favor, entonces, vamos a cuidar de qué comemos, ¿sí? ¿Qué comemos? Vamos a evitar consumir alimentos que no nos brinden la garantía de que estén en buen estado y que estén más que nada limpios. Muy bien, mis queridos niños, nos vemos en la tarde. Acá te estoy dejando algunas preguntas para que tú respondas y en la tarde nos vamos a ver justamente para ver en vivo cuáles son estos alimentos y los nutrientes que nos proporcionan para tener una buena salud. Bien, mis queridos niños, me despido de ustedes sin antes decirles que recuerden que estamos en una época muy difícil. No solamente nosotros, el mundo entero. Por lo cual tenemos que cuidar nuestra alimentación. Por eso que esta clase que estamos el día de hoy viendo es muy importante, ¿sí? Aparte que vamos a cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los demás. No olvides, mi querido niño, ahora más que nunca, niño, niña, lavarte las manitos con abundante agua y jabón. No salgas a la calle, te pido por favor. Hace unos minutos yo llegaba de Chilcal y he visto a unas niñas que iban por la calle sin mascarilla. Y ahora antes se decía que el niño no se contagia, pero ahora estamos viendo que muchos niños están muriendo, muchos niños están contagiados. Entonces, es falso que los niños no se contagian. Al contrario, los niños tienen mayor carga viral que un adulto. Entonces, por favor, a cuidarse. Yo sé que quieren de pronto salir a la calle, pero no lo hagan, ¿sí? Es por su seguridad y la seguridad de los que les aman. Los quiero mucho, me despido, un fuerte abrazo, bye bye, nos vemos más tarde. Chao mis lindos niños.